En esta clase estudiaremos los elementos de una subestación eléctrica industrial. Los usuarios finales o consumidores que reciben alimentación por parte de la distribuidora de energía en media tensión, ya sea debido a la potencia suministrada o por el área de las instalaciones, necesitan construir subestaciones eléctricas o colocar un arreglo de banco de transformadores. La principal razón de hacer un suministro en media tensión es que por la potencia demandada por parte de una instalación, las pérdidas se vuelven muy grandes y se realizan en baja tensión. Es por eso que se utilizan voltajes de distribución en media tensión, que pueden ser 13.2 kV, 23 kV, 34.5 kV. En la mayoría de casos esos son los que se utilizan. Hay ciertas líneas viejas al interior del país o en el centro de San Salvador donde se realizan distribuciones en 4.6 kV. Pero normalmente utilizamos los voltajes anteriormente mencionados. Entonces, estos usuarios, por la gran potencia que demandan y también que en algunas ocasiones se realiza distribución de forma interna, por ejemplo, en complejos industriales en zonas francas, se tienen líneas de distribución que le pertenecen a la propia instalación para realizar la parte de distribución de energía a los diferentes locales que la requieren. Entonces, para minimizar las pérdidas, esta distribución se hace en media tensión, aunque también puede realizarse en baja tensión si las distancias lo permiten. Elementos de una subestación eléctrica. Tenemos los aisladores de suspensión, tenemos los pararrayos, aisladores de tipo columna, cuchillas seccionadoras, el interruptor de potencia, sobre todo para una subestación de distribución de energía. También tenemos el transformador, que es el elemento principal de la subestación y que le dedicaremos la siguiente clase para estudiar las diferentes conexiones que se utilizan para suministrar energía a los usuarios industriales. Los aisladores de suspensión. Estos aisladores son de porcelana y utilizan un material o un esmalte para realizar un aislamiento para aumentar el aislamiento que estos tienen. Entonces, dependiendo del número de espigas, se dice de que así va a ser el voltaje al que están aislando. Normalmente, como una regla de dedo, por cada espiga que se tenga, se tiene 10 kV aproximadamente. Pues, por ejemplo, para una línea de 13.2 kV, pues nosotros miraríamos que tienen dos aisladores de este tipo. Y esto, pues como su nombre lo indican, quedan suspendidos en las diferentes estructuras donde se utilizan. Aquí podemos observar que el cable energizado pues pasa por encima de estos aisladores para evitar el contacto con las partes metálicas que ocurren acá dentro de que están acá dentro de este poste, y posteriormente pasa hacia la otra parte de la línea. Pues en materias como sistemas de distribución estudiarán cuál es la distancia que se tiene que dejar entre poste y poste. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente un reconocimiento de los diferentes elementos que pueden tener una línea de distribución o una subestación eléctrica industrial. Tenemos también otros tipos de aisladores que son aisladores de columnas utilizados ya en la subestación. Estos ya no están colgantes como los anteriores. También tenemos aisladores de tipo espiga. Estos se utilizan en líneas de distribución. Por ejemplo, si nosotros tenemos una distribución T, por ejemplo, una línea o una tangente, que son nombres que reciben ciertas líneas de distribución que estudiarán posteriormente, pues se coloca esto sobre la estructura o el poste y el cable pasa por encima de ellos. Luego tenemos los pararrayos, que sirven, o su función principal es para eliminar las sobretensiones transitorias que ocurren en los sistemas de distribución de energía debido a las sobretensiones atmosféricas y a las provocadas por diferentes maniobras que se hagan en la red. Cabe decir que estos
que estos tipos de elementos, su funcionamiento eléctrico es como un varistor. ¿Qué es un varistor? Un varistor es una resistencia variable, que el valor de la resistencia depende de la diferencia de potencial que tenga entre sus terminales. A mayor diferencia de potencial, la resistencia se vuelve menor, y esto es un camino a tierra para drenar esas, o para cebar esas, perdón, para drenar las sobretensiones que se tienen. Lo que se conoce como el cebado de un pararrayo es cuando se arruina. Entonces esto puede pasar porque estos están previstos, están diseñados para operar en el orden de los micros de segundo. Y por ejemplo, una falla de tipo de línea, por ejemplo, línea a línea o línea a tierra, puede durar en el orden de los milisegundos, o sea, mayor, y por lo tanto esto se va a cebar. Es por ello que el voltaje que hay detrás, toda una teoría para calcular esto y que posteriormente lo van a ver, pero la teoría nos dice de que pues para líneas de distribución o para subestaciones de tipo industrial, si nosotros recibimos un suministro 23 kV, el voltaje nominal del pararrayos tiene que estar cercano al voltaje línea a línea. En este caso, si tenemos un voltaje de 23 kV, pues el voltaje nominal del pararrayo debería de ser de 21. Si tenemos líneas de distribución de 13.2, el voltaje nominal del pararrayo debería de ser de 10 kV. Y si tenemos, por ejemplo, líneas de distribución de 34.5, el voltaje del pararrayo, el voltaje nominal debería de ser unos 30 kV. Entonces, por regla, se puede decir que el voltaje del pararrayo coincide o está cercano al voltaje de línea a línea que tienen las líneas de distribución. Cuando se habla de generación, esto ya se debe hacer con otro tipo de metodología que estudiarán posteriormente en materias como plantas y subestaciones eléctricas. Tenemos los seccionadores de tipo cuchilla. Estos seccionadores pueden abrir o no bajo carga. Esto depende del tipo de seccionador que se tenga. Por ejemplo, si nosotros tenemos tipos de seccionadores conocidos como all duty, estos quieren decir que pueden abrir bajo carga, pueden seccionar parte de la red o una instalación eléctrica bajo carga. Esto es porque tienen dispositivos que atenúan, que absorben el arco eléctrico generado al abrir este circuito. Entonces hay que tener presente qué tipo de aisladores tenemos. Igual se seleccionan en base a la corriente de carga y al voltaje donde van a estar conectados ese tipo de seccionadores o cuchillas. Otros elementos importantes para realizar una medición, por ejemplo, cuando se hace la facturación de energía, son los transformadores de potencial y de corriente. En este caso, pues, los transformadores de potencial son los que tenemos al lado izquierdo, y para sistemas de distribución lo que se hace es bajar este voltaje, por ejemplo, de 13.200 a 120 voltajes de medición. Y también tenemos los transformadores de corriente, que también nos dan el valor de la corriente en un dispositivo que se puede utilizar para medición. Tenemos otro elemento importante, que es el cortacircuito, que es una protección termomagnética que funciona, ¿verdad?, a través de un elemento que se llama fusible, que se calienta y se destruye por el paso de un determinado valor de sobrecorriente, producto de una sobrecarga o de un cortocircuito. Entonces, estos elementos, cuando producen una falla, cuando ha fallado, pues este elemento se baja, y entonces podemos ver que comúnmente nuestra empresa distribuidora, cuando ocurre nuestra falla, llega con una pértiga y cambia el fusible y restablece el servicio a través de conectar o de unir de nuevo este dispositivo, ¿verdad? Esto ofrece una gran ventaja, puesto que en líneas de distribución aéreas se puede observar dónde es que está la falla al ver qué fusible está desprendido, ¿verdad? Entonces tenemos este cortacircuito, que es todo este elemento, y el elemento principal, que es el elemento que se funde por la sobrecorriente que
que es el fusible, tal, ¿verdad? Cartucho o fusible. Las curvas de los fusibles tienen el mismo, digamos, funcionamiento, la misma lógica que los dispositivos termomagnéticos. Son curvas inversas, que quiere decir que a un mayor de corriente, el tiempo en el que estos mantienen la falla se vuelve menor. En este caso, el fusible pues se quema más rápido cuando ocurre un mayor valor de corriente. Entonces tienen curvas similares a las de un dispositivo termomagnético. El funcionamiento es similar. Los valores de corriente son los que cambian y además pues el valor de la tensión a la que están sometidos estos elementos. En este caso podemos analizar diferentes curvas para diferentes valores nominales de interrupción. En este caso 40, 60, 80, 100 hasta llegar a 250, que son los más comunes en fusibles que se tienen. Y podemos observar que para un determinado valor de corriente, por ejemplo, si yo tengo uno de un fusible, en este caso, si tengo 100 amperes, entonces el tiempo que esto lo va a soportar andaría cercano a los 7 u 8 segundos. Recuerden que esto es de tipo logarítmico, perdón, aquí sería 5 segundos. Entonces, pero si este fusible es de 60, por ejemplo, pues aguantaría un tiempo más con esta falla, porque estaría manteniendo los 100 amperes constantes, ¿verdad? Entonces, en este rango de acá es el rango de operación y aquí empieza ya a contar cuánto tiempo tiene la falla, ¿verdad? Y así se disipa o se consume el dispositivo del fusible. Se seleccionan, como veremos en la próxima diapositiva. Los valores nominales de los cortocircuitos se basan en la capacidad de conducir un valor continuo de corriente, voltaje máximo y nominal y la capacidad de interrupción. En general, los cortocircuitos son elegidos en base a los siguientes criterios: el tipo de sistema para el que son seleccionados, son aéreos o subterráneos, delta o estrella de aterrizado, el voltaje de sistema, puesto que siempre es importante conocer el voltaje del sistema al que nosotros nos vamos a conectar, porque así se seleccionan los aislamientos para los distintos equipos y la coordinación de aislamiento que se hace con el BIL, ¿verdad? Que eso se va a estudiar en materias posteriores. La carga de sobrecorriente y corriente de cortocircuito, siempre es importante conocer estos valores, la sobrecarga y la corriente de cortocircuito, porque en base a ello pues seleccionaremos nuestro interruptor. Por ejemplo, si nuestro sistema tiene una corriente nominal de 15 amperes, podemos entonces seleccionar un cortocircuito de 15 amperes. Esto, recuerden, en media tensión, al hacer la transformación por medio de para hacer la transformación de voltaje para los circuitos que utilicen 120, por ejemplo, o 240, este valor de corriente pues aumentará. Bueno, hemos llegado a los ejemplos de las estructuras que podemos encontrar en los sistemas de distribución internos, los de la distribuidora. En materias posteriores les comento que estudiarán a profundidad cada uno de los elementos hasta tal punto de conocer hasta los pernos que se utilizan en estas estructuras. Igual, si ustedes quieren poder empezar con este estudio, lo pueden hacer a través del manual de construcciones de líneas aéreas que está en la página de SIGET. Son varias partes de toda esa estructura que veremos en continuación, pues son sacadas de ahí. Ahora, lo que quiero que hagamos con esto es identificar los distintos elementos que tienen esta estructura. Les pido que hagan una pausa en esta parte del video para que ustedes logren nombrar todos los tipos de elementos que se ven en esta imagen. Bueno, si ya han ustedes nombrado algunos, pues vamos a nombrarlos todos los elementos que aquí tenemos. Pues tenemos, en este caso, esos son grapas que se utilizan para hacer una derivación en la línea. Aquí tenemos los pararrayos, que estos van aterrizados, como les decía,
su función es disipar las sobreextensiones que se producen acá y darles un camino fácil a tierra. Tenemos los cortacircuitos como elementos que nos sirven para protección contra sobrecorrientes, y tenemos terminales de potencia donde esto puede representar una estructura que viene de una estructura aérea a una estructura de tipo subterránea. Por eso que se realiza acá la inserción de las 3 líneas a este tubo, donde posiblemente vaya a una estructura subterránea y luego esto pase al transformador. Otros elementos importantes son los aisladores que pueden ver en esta parte de acá. Sí, estos son los aisladores donde por encima les comentaba que va estos son los de tipo espiga donde van los cables, ¿verdad? Aquí van encima de ellos. Todas estas estructuras están normadas en el manual que les comentaba de CIGET. Aquí también pueden hacer una pausa para identificar los distintos elementos que se tienen. Pues si ustedes ya los nombraron, pues tenemos acá la grapa para hacer la derivación de la línea. En este caso, pues pareciera ser que esta línea llega hasta acá, o sea, esto podría ser casi como un remate, o sea, ya no hay nada más después de esta línea. Luego tenemos acá los pararrayos, tenemos los cortacircuitos, en este caso tenemos uno por línea, ¿verdad? Como en el caso anterior, y estos van a un banco de transformadores trifásicos que está, como ustedes pueden observar, está conectado en delta, ¿verdad? Perdón, en estrella, está conectado en estrella. Entonces, ¿por qué? Sabemos que, si no recuerdo mal, este es el máximo que se puede colocar en poste, la máxima capacidad. Esto ya he visto que no se respeta, ¿verdad? Obviamente cuando ustedes entren a la parte de sistemas de distribución se darán cuenta y estudiarán las líneas, los estándares de construcción de línea. En este caso pues tenemos la parte secundaria de los transformadores y este baja posiblemente para una entrada de tipo subterránea, una cometida de tipo subterránea donde vamos a llegar en este caso ya con 120 a los equipos, a los tableros principales, a diferencia de la estructura anterior donde todavía nos faltaba hacer un nivel de conversión para los dispositivos a 120, 240, etc. Esta estructura también pueden hacer una pausa para ver si saben los distintos elementos que se tienen acá. En este caso, pues esto es un compresor de tensión que lo que hace es similar a una grapa. Entonces este elemento, el funcionamiento es similar a una grapa. Bueno, luego tenemos los pararrayos y luego tenemos los cortacircuitos. Estos elementos son transformadores de corriente, este 142 y el 143 transformadores de tensión, ¿verdad? Esto para medición de facturación. También se utiliza bastante en estructuras de tipo de generación para cuantificar la energía generada por parte de un generador, sobre todo en pequeñas centrales hidroeléctricas. He visto este tipo de estructuras. También acá se puede poner la compensación reactiva, como veremos en la siguiente estructura. Tenemos las terminales de potencia, en este caso están pegadas acá, están aisladas y posteriormente se baja a una cometida de tipo subterráneo. También podemos hacer una pausa acá para que ustedes nombren estos elementos que están acá. En este caso tenemos la grapa de conexión, los aisladores y la estructura del poste, ¿verdad? Estos postes son de concreto reforzado, ¿verdad? Centrifugado, entonces así es como se realiza la construcción de los postes. Igual el estándar de construcción de línea especifica la construcción de estos. Tenemos otra vez los pararrayos, tenemos los cortacircuitos y en este caso lo que tenemos acá es un banco de capacitores o de compensación reactiva. Así es como se colocaría si estamos viendo una estructura para un usuario que hace una compensación reactiva
centralizada, ¿verdad? Para toda la instalación. Y con esto terminaríamos la clase de subestaciones y hemos incluido también la parte de ciertas líneas de distribución que se utilizan tanto en media como en baja tensión para los usuarios finales.